Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Desde acá, desde el Caribe, les habla Adi Martínez Román, cofundadora, codirectora de Right to Democracy, Derecho a la Democracia. Right to Democracy es una organización sin fines de lucro que está trabajando para confrontar el marco colonial que afecta a los 5 territorios de Estados Unidos. Sí, mi gente, Puerto Rico es uno de los territorios, pero son 4 más. Estamos hablando de las Islas Vírgenes Americanas, las Islas Marianas del Norte con Guam, que también es parte del archipiélago de las Marianas, y American Samoa, del archipiélago de American Samoa. Y estamos hoy emocionados porque vamos a hablar de algo que realmente causó furor a través de todo el mundo y fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Y como vemos, se está conectando gente desde todas partes del planeta, porque los territorios del Pacífico tenemos gente aquí y ellos allá, o aquí son las 4:30 de la tarde en el Caribe, allá son las 6:30 de la mañana de mañana. Ellos viven en el futuro. Bueno, pero vamos a dar comienzo y les voy a presentar a los colegas que son amigos míos que están aquí hoy, que vamos a hablar de el halftime y les voy a pasar las palabras a cada uno. Tengo a el doctor Hugo Viera Vargas, que es un amigo querido de hace muchos años ya. Y Hugo es profesor y también es uno de los guireros, y perdona Emma, uno de los guireros más bravos que yo he conocido. Hugo, si quieres presentarte un poquito, descríbeme, ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo se relaciona a Bad Bunny? Y, ¿verdad? ¿Quién eres? Saludos, gente. Mi nombre es Hugo Viera Vargas. Ahora mismo soy profesor aquí en la Universidad de Albizu y otras universidades del país. Bueno, yo tengo esa dualidad que soy profesor universitario con un doctorado en Historia de América Latina, donde trabajo música del Caribe, en términos generales de investigación, pero también he participado en la escena plenera por muchos años. He tocado, ¿verdad?, en diversos grupos, incluyendo con mi gran amigo Manuel Santana, que se encuentra aquí por un tiempo. Y bueno, la música yo la veo en esa dualidad, como un fenómeno social, cultural, y claro, en su música en sí. Y mi acercamiento es a Bad Bunny principalmente desde una mirada de lo popular, de lo que es la música popular, de lo que cuestionamos la música popular, lo que cuestionamos lo que es la música popular y su propuesta estética y social. Así que por ahí va mi dirección. Así que espero tener una gran comparación con ustedes hoy. Muchas gracias, Hugo. Le voy a pasar la palabra a la belleza caribeña, la doctora Maya Sherwood Dross, quien me une unos lazos especiales por haber sido graduada de la Universidad de Princeton y vernos de cada rato y a veces el tour por Arecibo. Nos unió muchísimo paseando juntas. Así que Maya, por favor, dime quién tú eres y cómo te relacionas al trabajo de Bad Bunny. Hola, bueno, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos los participantes y a todos los que están en la audiencia. Pues mi trasfondo es en lingüística y trabajo principalmente en lexicografía, que quiere decir la confección de diccionarios, y mi interés principal siempre ha sido el español de Puerto Rico. También la relación entre lengua e ideología. Pero recientemente, bueno, el año 24 empecé un trabajo que era un diccionario del habla actual de Puerto Rico, del habla viva de Puerto Rico, basado en letras de música popular. Usando letras de la lírica de la música popular como corpus, como cuerpo de estudio, de donde extraer esas palabras. Y entonces en ese contexto sale el disco Debí tirar más fotos en enero 2025, y ahí yo como que redirijo porque me doy cuenta de que se trata de un punto de inflexión, y entonces pienso, este disco merece su propio diccionario, así que hice ese proyecto en el 2025, que se llama el ABC de DTMF, Diccionario de Palabras de Puerto Rico,
y referencias culturales en Debí Tirar Más Fotos con el objetivo de, bueno, por un lado, documentar todo eso, ¿no? Ese léxico y esas referencias, pero también de proveer una herramienta que abriera a otros públicos lo que significaba esta experiencia. Y última cosa, ahora acabo de sacar la versión en inglés, The ABCs, porque resulta que en inglés se dice en plural, The ABCs of the TMF, y esto también está regido por un ánimo de dar acceso, o sea que no se trata de sustituir el inglés por el español y cerrarlo, no, no, de valorar el español, pero también de dar acceso a cualquier persona interesada en la experiencia puertorriqueña, según se retrata, ¿verdad? En este trabajo de Bad Bunny, pues que puedan también acceder a eso. A mí me encanta, Maya, el trabajo, porque siempre estamos escuchando por ahí que no entendemos lo que dice Bad Bunny, que Bad Bunny lo que está diciendo son unos disparates. Señoras y señores, cada lugar del Caribe tiene su propia forma de hablar, y es un español mezclado con muchas otras cosas culturales, ¿verdad? Y Maya explica eso muy bien en su diccionario. Y, no, y para los que dicen que no entienden, pues ahí lo pueden entender con mucha más profundidad. Así que gracias por ese trabajo, Maya. Y por último, pero definitivamente no menos importante, el amigo del alma, el gran plenero y trabajador de la cultura, el señor Emanuel Santana. Emanuel, preséntate al público. Ahí me deben escuchar. Saludos, familia. Mi nombre es Emanuel Santana. Estoy contentísimo por tu invitación, Adi, una amiga de muchos años. Estamos conspirando un mejor país siempre que nos vemos por ahí. Y pues para mí es un lujo compartir mi visión y mi experiencia con mi hermano del alma, Hugo Viera, que toca más güiro que yo, pero yo soy mucho más divertido que él. Este, con la doctora Sherwood también, que para mí es un placer, y pues por todas las personas que compartamos mi experiencia en relación a el disco de Vi tirar más fotos que grabé en la producción. Fui parte del concierto del Tiny Desk, también fui parte de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Y recientemente grabé unos audios que se compartieron en lo del Super Bowl. Esto también, este, básicamente, pues por ahí va la cosa, y pues atendiendo de aquí, desde donde desembarca el sabor para el mundo, a Casa de la Plena Tito Matos, donde pretendemos tener la mayor cantidad de información posible en relación a la plena y pues, a la música y cultura puertorriqueña, para darle contexto también. Me encanta, como dices, desde donde sale la sandunga para el mundo, Donde Puerto desembarca el Rico, sabor, aquí que lo donde exportamos, es de desembarca aquí, el sabor del mundo, aquí es la de Puerto cosa. Rico para el mundo. Sí, muchísimas gracias, Emma. Y quiero un poco comenzar a darle sabor a la conversación. Quiero empezar un poco sabiendo las opiniones de ustedes sobre la importancia de Bad Bunny y lo que él hizo en el Super Bowl en el contexto actual. Y para empezar a estimular la conversación, le voy a pedir a Paola que muy amablemente nos ponga el primer clip de cuando empieza la presentación de Bad Bunny, para refrescarnos la memoria un momentito. Qué rico es el latino. ¡Hoy se ve! Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey. Y es que cuando nada más de empezar el show del Super Bowl, el ver ese pastizal para mí, que al principio parecía solamente un pastizal, y yo me acuerdo, Maya, cuando yo fui a Princeton por primera vez a vivir tiempos largos de mi vida fuera de Puerto Rico, y pasé ese invierno primero, yo estaba teniendo sueños de correr en los pastizales, porque yo como que parece que extrañaba tanto el verde de los pastizales
que yo tuve sueños de estar corriendo en los pastizales como si fuera una gacela, ¿verdad? Y, y no es por romantizar el pastizal ni lo que significa ese pastizal, porque ese pastizal nos trae un contexto de caña de azúcar, de un contexto colonial en donde cuando Estados Unidos llega a Puerto Rico, toma posesión de un montón de fincas que originalmente eran más pequeñas, unos latifundios del café eran más pequeñas y los convierte en unos latifundios bien grandes para ser cañaverales y donde se vivió la esclavitud y se vivió luego de la abolición de la esclavitud un peonaje de nuestros trabajadores puertorriqueños y puertorriqueñas, incluyendo a mi abuelo cuando era joven, que luego, porque era tan y tan horrible la caña, empezó a vender carbón como la llamarada. El jibarito va a vender carbón en la plaza de Arecibo. Fue tan cercano para mí y el contexto, ¿no? De cómo él desde el principio pone esto en un contexto de esas economías extractivas, porque hay una extracción de nuestros cuerpos, de las tierras, de los recursos, y cómo lo pone desde primera plana. Y para mí fue bien importante también que todos los territorios se identificaron con eso, porque esto existió en todos los territorios, señoras y señores. No sé quién quiere comentar sobre para ustedes cómo fue, ¿verdad? Cómo esa presentación de Bad Bunny, para ustedes significó algo, ese contexto de lo que estamos viviendo nosotros como territorios colonizados por Estados Unidos. Bueno, me voy a lanzar. Por favor, Hugo. Yo creo que hay varios registros y dentro de, ¿verdad? Un registro visual, como bien tú dices, nos ubica, más allá del pastizal, nos ubica en un cañaveral. Y eso pues alude también a una caribeñidad, nos alude a que tenemos unos lazos bien estrechos con un Caribe que aunque diversos, ¿verdad? Hay unos elementos que nos aglutinan en una experiencia, pero esa experiencia dentro de ese cañaveral no es una experiencia agradable, había que joderse allí, ¿sabes? Había que trabajar de verdad y eso pues ubica, o por lo menos es como un punto de anunciación de Bad Bunny en esa entrada. Pero por otro lado hay otro registro que es musical. Hoy se bebe, eso lo puso Anthony Santos, que es un bachatero dominicano que también hay elementos, ¿verdad? De la caña de azúcar en República Dominicana, definitivamente, y en todo el Caribe. Y los Todavía hay primeros que... acordes, y los primeros acordes que tú escuchas, son acordes de una guitarra en arpegio y en bachatera también. Tú sabes, como tú lo oyes en primera instancia, bueno, Bad Bunny ha jugado muchísimo con eso, ha fusionado. Entonces, ese primer registro para mí, ¿verdad? Para no extenderme en lo que estoy diciendo, me parece que visualmente nos pone como trabajadores. Y como bien tú estableces, fueron economías extractivistas, economías que vinieron a Puerto Rico y explotaron sus recursos naturales y recursos humanos, recursos naturales de la tierra y los recursos de la gente que estaba aquí principalmente. Pero eso no es de los americanos únicamente, eso viene mucho más allá. Se intensificó con los americanos y, ¿verdad? Y con la captura de tierra. Y por otro lado, pues nos ubica porque él no decidió poner un campo de algodón. O sea, porque la lectura que estamos haciendo nosotros es una lectura de Puerto Rico, por lo menos la mía, ¿verdad? O sea, si yo viviera y hubiese ido a Alabama, y hubiese sido negro en Alabama, pues entonces me haría más sentido, ¿verdad? Yo ver eso desde el punto de vista de un cotton field, ¿verdad? Que sería muy parecido, pero no, lo estoy viendo de Puerto Rico y de la experiencia puertorriqueña, que no es lo mismo que verlo de la experiencia puertorriqueña en Estados Unidos, que, ¿verdad? Que tienen son otros 20 pesos también, es otro registro adicional. Pero como iniciamos eso solamente voy a dejar que los compañeros sigan por ahí compartiendo lo que piensan. Muy bien dicho, Hugo, y yo pienso que para que el público sepa, también hubo ese tipo de cañaveral en el Pacífico, porque el azúcar se convirtió en una industria súper poderosa, como tú dices, junto al algodón. Dos industrias muy poderosas. Maya.
Pues voy a continuar yo, desde la perspectiva del idioma. Para mí esa entrada es, ¿verdad? Esas primeras palabras salen en español, qué rico es ser latino, y entonces ahí se concreta lo que se anunció hace 4 meses, o sea, y había venido diciendo, esto va a ser cantado en español, como un poco para ir, que fuera percolando en la psique de Estados Unidos y del mundo, esto va a ocurrir en español. Entonces esas primeras palabras en español, pues como que lo concretan, y entonces al decir qué rico es ser latino, también eso a mí me conecta con algo, ¿verdad? Una gestión que veo que él está realizando, que es que aunque estos proyectos artísticos tienen un corazón boricua, claramente, pero realmente es un abrazo a toda la América, eh, que también es una cosa lingüística súper interesante, que ha sido el rescate de la palabra América, este, que lo tiró en los Grammys, pero aquí ya se oficializó, porque como sabemos, Estados Unidos se había apropiado del nombre de la totalidad de las Américas, ¿no? Había reducido América a Estados Unidos, y ahora estamos volviendo a rescatar el verdadero valor de América, y él lo hace, ¿verdad? Cuando dice God bless America, empezando por Chile y llegando hasta Canadá. Lo otro que me estuvo bien gracioso en la entrada fue cuando ponen la pantalla esa y dice, eh, el espectáculo de medio tiempo, ¿cómo es? Del Supertazón. Del Supertazón, el espectáculo de medio tiempo del Supertazón. Entonces ahí yo tengo que ver una picardía, porque es como no sé ni cómo, no lo sé articular todavía, pero lo del Supertazón a mí me había llegado de la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que están en España y que mandan a veces recomendaciones, y habían recomendado el Supertazón y a mí me estuvo un poquito ridículo, para ser honesta. Entonces verlo acá, creo que hay algo pícaro, en hacerlo 100% en español, cuando realmente en Puerto Rico nadie diría supertazón, no sé, Exacto. eh, pues me estuvo bien, bien, bien gracioso y un poquito como que provocador de una manera pícara. A mí me gustó también, Maya, porque me recuerda, y ahora que tú lo dices, cuando te llegó eso de España, tú pensaste, eso es como ridículo. Igual que cuando yo fui a España y empezaran a decir bacon en vez de tocineta, Ujú. bacon, pero es una palabra, Beicon, Sí, bacon. sí. Entonces, es, Ujú. ¿verdad? Como que como, ¿verdad? En países como España, todo se traduce al español, se convierte al español. Y nosotros ahora, con esa cuestión del super tazón, eso es algo que nosotros no haríamos, nosotros diríamos en el Super Bowl, ¿verdad? No, me parece Sí. bien curioso y me gusta que hayas señalado esa picardía, ¿no? De cómo él hace eso y se me pararon los pelos. Picardía y más allá, ¿verdad? Porque aquí hay un tema que lo Intencionalidad, podemos ir elaborando. ¿Cómo? que hay una intencionalidad, claramente. Correcto, porque en realidad lo iremos viendo, ¿no? Aquí hay una subversión de lo que ha sido la hegemonía lingüística del inglés por los últimos 200 años, ¿verdad? Aquí hay un reto y una subversión a ese dominio. Claro, Sí que hay, claro. y hay incluso, última cosa, es que incluso el nombre, ¿verdad? Porque el nombre es el nombre. Y entonces coger el nombre y decirlo en español, pues, Sí, y otra cosa que yo he ay. enseñado a mis colegas del Pacífico, porque ellos admiran muchísimo que nosotros tenemos el español todavía y que lo hemos guardado, sí, pero es que el español no es nuestro primer idioma indígena. Nosotros, ¿verdad? Tenemos una doble colonización, entonces la primera española y luego la americana resulta en una pérdida lamentable de nuestro idioma indígena arahuaco, taíno. Y pues ahora estamos luchando con esta nueva identidad, protegiendo, ¿verdad? Nuestro idioma y tratando de conservarlo. Pero vamos a pasar a la música, regresar a la música y a la sandunga. Yo quiero que una persona que estaba allá adentro me diga qué es lo que significa, Emma, qué significa para ti entonces este momento y la participación de Bad Bunny en el Super Bowl desde tu perspectiva. Bueno, tengo que aclararte que yo no estaba en el super tazón.
No, yo lo pero sé. ¿verdad? Que sí colaboré en la producción del disco. Mira, esto, yo creo que ya los compañeros ahí hablaron de, pues, de lo primero que uno se identifica. Esas primeras notas que suenan de la guitarra, yo me sentí que yo estaba en mi natal Santurce, en la parada 22 allí, con algún señor espechugado por el balcón diciendo ¡Ay, se ve! Muy, Tommy, muy caribeño. O sea que ya él estableció del saque, es por aquí que vamos a jugar. Y hizo una invocación al pueblo latino completo, que yo creo que ya viene desde la producción, desde las sillas blancas puestas con la mata de plátano atrás, ya él viene trabajando con una estética que anda invocándonos al orgullo colectivo, a que nosotros venimos de una raza trabajadora, que hemos sido sometidos a muchas injusticias, pero dentro de eso encontramos el gozo y será nuestra rebelión de esa forma. Yo creo que él lo implica rapidito con su música, que empieza de una manera muy tranquila y que bien rápido se prende. Si ti me pregunto si tengo muchas novias, después de me las voy a llevar a todas, lo que hay es intensidad por ahí para abajo. Yo creo que eso se siente, se percibe, los bailarines, todo lo que estaba pasando en ese principio, evoca eso. ¿Tú te habías imaginado que la plena iba a llegar al nivel que ha llegado, Emma? Pues mira, yo te voy a ser bien honesto. Hay veces que yo pienso que estoy viviendo en una simulación, porque son tantas las personas que murieron en el anonimato para que una cosa como esa estuviera pasando, que yo pienso que es un privilegio inmenso que mis ojos lo puedan ver. De verdad, me siento súper afortunado con esto. Reconozco un privilegio que tengo y a la misma vez una responsabilidad. Este, la responsabilidad de decir cómo fue que nosotros llegamos hasta ahí. Y pues con la oportunidad de la estructura en la que estoy, la Casa de la Pena, pues es parte de lo que trato de hacer. Mira, Ale, yo Gracias. quería añadir a eso, a lo que está diciendo Emma, que es curioso porque, curioso no, ya no, se van alineando las cosas y se van creando miradas y se van creando fuerzas en conjunto. En lo que hizo Bad Bunny con La Plena, y Emma ha participado muchos años y yo también he participado de ese espacio, aunque claramente Manuela ha participado en espacios más colectivos, más grandes, con orquestas mucho más grandes. Hubo, o fue Bad Bunny o el equipo de Bad Bunny, ahí Emma me puede decir, de tomar un grupo acústico pequeño del circuito que yo le llamo el circuito chinchorrero de La Plena, que es un circuito vivo, es un circuito de tocar en colmados, en barcitos en la esquina, pero que es un circuito que ha alimentado la plena grandemente, ¿verdad? Más allá de Plena Libre y Plenea, que son importantísimos en su carácter, ¿verdad? En lo que han hecho. Pero Bad Bunny no quiso coger, o por lo menos lo que yo vi, no quiso coger a Plenea y trasladarlo a su show, sino le dijo, vamos a coger estos chavos que están haciendo lo suyo, que puede ser representante de muchos otros grupos que están tocando y que han tocado a través de mucho tiempo. Y eso fue una sensibilidad en brutal que tuvo él de decir, no es plena libre el que yo lo que quiero es esa plena que coge de tarima cualquier esquina de su pueblo para hacerla, refraseando a un gran compositor, José Martínez. Mira, Hugo, Emma no puede comentar eso porque tú sabes, después se mete en problemas. Luego Emma, no quería No meterte digan en eso. ya lo problemas. regaña. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mira, mi amor completo con Plena Libre, con Plenéalo, con todos los grupos, no tiene nada que ver, no te preocupes que no. Oh, No me vas a sí. calentar. Ellos saben que mi gestión por mi patria, por mi país, es la razón primordial por la que yo hago esto. Así que la cuestión comercial tiene que ser secundaria siempre. Sí, y no, y lo que dice Hugo es puntual en la cuestión de escoger a unos pleneros más pequeños, o sea, un cuarteto, un grupo de plena más pequeño, pero también lo hizo con el número de salsa. El número de salsa, él no cogió una orquesta grande, él fue al conservatorio de música. Y allí consiguió estudiantes, el talento, ¿no? que hay, y sacando de sitios que usualmente, que no son usuales para llegar tan lejos. Eso, ¿verdad? También se distinguió.
Y yo quiero decirle al público que se sientan en la confianza de escribir en el chat o en el question and answer, en el sitio de preguntas, cualquier cosa que quiera escuchar de nosotros, alguna pregunta que tenga. Esto, como ven, es una conversación dinámica entre amigos, y pues para que aprovechen y pues nos puedan preguntar lo que quieran. Vamos entonces a entrar más en detalle en la presentación completa. Quisiera saber cuál es el momento más favorito de ustedes, que ustedes quieren destacar de la presentación y por qué. ¿Y por qué? ¿Quién quiere empezar? Voy a revertir el orden, Emma. Ve tú primero. Voy yo. Sí. Mira, mi momento favorito es bien difícil escoger, pero mi momento favorito fue cuando empezó la propuesta de la canción de lo que le pasó a Hawái, que empieza con el solo de cuatro del primo José Eduardo Santana, que le mando todo mi cariño, respeto y agradecimiento por representarnos de la manera tan digna que lo ha hecho este, en esta producción con el Conejo. Y de repente pues entra Ricky Martin cantando lo que le pasó a Hawái, una canción que es una crítica, me parece que a mi gusto la más poderosa que tiene dentro de su propuesta artística al coloniaje. A una reafirmación cultural bien fuerte y que haya cogido el evento que se ve número uno en los Estados Unidos para denunciar esto, nosotros siendo una colonia estadounidense, me parece que hay que tener mucha valentía para hacerlo. Esto, y yo creo que en relación a eso, él hizo varias cosas muy valientes, pero tengo que destacar esa. Definitivamente Ricky Martin fue uno de los que abrió pasos. Sin un Ricky Martin no hay un Bad Bunny. Eso Eso es es lo que yo genuinamente pienso. Y que le haya dado ese espacio para Ricky Martin cantar la canción de él. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. ¿Tú sabes qué crítica tan fuerte y tan poderosa es esa? Me hizo escogerla por encima de ver a decenas de colegas levantando sus panderos, cuando en nuestro país, en algún momento por tocar plena, se metió presa a la población, a los ciudadanos y ciudadanas, cuando en momentos se les rompieron panderetas en la cabeza a personas, cuando actualmente, mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, en el municipio de San Juan, desde el liderato de Carmen Yulín, se empezó a volver a tratar la plena en la calle como ruidos innecesarios. Actualmente eso rompe con el Código de Orden Público. El alcalde de San Juan no ha enmendado esto. Ahora mismo yo no puedo salir a la calle a tocar plena sin temer represalias de la policía cuando yo estoy dando una reafirmación cultural. Así que bajo toda esa represión, que de repente levantemos nuestros tambores en unísono, en forma de guasábara, de alguna forma, pues fue un momento importante, pero definitivamente me voy con lo que le pasa a Hawái. Wow, Emma, yo realmente no tenía conciencia de que que se consideraba la plena callejera como ruido innecesario. Siempre eso, ¿verdad? Le da pie a que cualquier vecino, ¿verdad? Llame y acuse, me imagino. Así que no tenía esa conciencia. Igual que mucha gente, cuando yo hablo con ellos en los distintos territorios y en Estados Unidos especialmente, no tiene conciencia de la existencia de los territorios y de la relación entre los territorios y Hawái. Y me explico. Cuando en 1898 Estados Unidos decidió, porque fue una decisión política, expandirse fuera de sus líneas geográficas, ¿verdad? Hacia afuera del mar, la gente no sabe que en 4 meses llegaron buques de guerra a American Samoa, a Guam, a Hawái en el Pacífico, a Filipinas, estos 4 sitios en el Pacífico, y a Puerto Rico y a Cuba en el Caribe. O sea que fue un deployment de buques de guerra en menos de 4 meses en el 1898.
Surge la guerra hispanoamericano-cubana, se queda con Guam y Puerto Rico bajo el Tratado de París, pero entonces también se queda con Hawái, negocia con American Samoa también, y con Hawái decide incorporarlo a el cuerpo político de Estados Unidos. Sin embargo, a Puerto Rico, a Guam y a Filipinas se refirieron como territorios no incorporados. Hawái pasa a ser estado bastante rápido porque ya estaba habitado por intereses comerciales y tenía comunidades grandes de personas blancas. Pero los demás territorios, bajo decisiones de los Estados Unidos, de los casos insulares, se decidió que porque estaban habitados de salvajes alienígenas que no son capaces de, así literalmente, participar en el gobierno de Estados Unidos, que no podían ser incorporados. Eso sin ni siquiera explorar la pregunta de si nos interesaba o no nos interesaba tener relaciones con Estados Unidos. Así que las personas no saben esa relación histórica, ¿verdad? Y cómo entonces Hawái se convierte en estado, los otros territorios quedamos como territorios no incorporados y abre paso a que un día como hoy Benito pueda en los Grammys decir, no somos salvajes, no somos alienígenas. Y yo digo, mano, Benito está estudiando, algo ha aprendido él que se ha dado cuenta de todas estas cosas históricas. Hugo Maya, ¿cuál es su parte más interesante del Supertazón? Va Maya, Bueno, pues va. voy yo, Mm, que tengo algo que quiero comentar a lo que tú estás diciendo y Emanuel. Bueno, voy a decir esto, que es que no podemos, o sea, gracias a esta representación y dado el alcance que él tiene, no podemos subestimar el valor educativo al público general estadounidense sobre Puerto Rico. O sea, aquí hay una educación o por lo menos una apertura de conciencia y ahora todo el mundo sabe que los puertorriqueños tienen la ciudadanía americana. También perciben que es una situación anómala. Y creo que no podemos subestimar el valor de esa educación masiva popular con esta exposición que él ha hecho. Y que todo lo que, ¿verdad? Todo eso que puede provocar en ese país, porque, bueno, si, en un caso de resolución de estatus, la ciudadanía norteamericana tiene que estar más enterada de lo que es Puerto Rico y aquí ha habido una exposición importante. Entonces, volviendo al show en sí, pues me voy a volver a enfocar en lo lingüístico. Me gustó que en un momento dado, por lo menos en la transmisión que yo vi, había una gran pantalla que ponía las letras de las canciones en español. Y muchas de esas palabras son palabras puertorriqueñas, y les puedo traer un dato sobre el disco. El disco Debí tirar más fotos. Yo hice un análisis de la totalidad del vocabulario, 25% es puertorriqueño, son palabras puertorriqueñas o son sentidos puertorriqueños, o sea que es un por ciento significativo que hace que, ¿verdad? La descodificación sea un reto para otros hispanohablantes y mucho menos para los anglohablantes. Y entonces, simplemente subrayar algo que sabemos, que es parte del valor de la figura de Benito y de Bad Bunny en lo lingüístico, que es que él desde un comienzo ha cantado en español puertorriqueño y es un español puertorriqueño de su generación también. Y no solamente cantado, sino que ha hablado, o sea, ha ocupado, bueno, y en lo de cantar, pues tenemos los antecedentes son, ok, déjenme decirlo así. Eh, los músicos del género urbano, reggaetón, trap, etcétera, etcétera, pues sí, típicamente usan el español coloquial, familiar, juvenil, puertorriqueño. Pero en el caso de Bad Bunny, eso se convierte en algo relevante a medida en que él amplía su alcance internacional y especialmente empieza a penetrar en el mercado estadounidense.
porque en el pasado lo que habíamos tenido era pues los famosos crossovers, ¿verdad? Que como dijo Emanuel, son los que preparan ese camino para que esto pueda ocurrir ahora, pero el artista latinoamericano o hispanoamericano, hispanohablante, tenía que adecuarse al mercado anglohablante, o sea, tenía que adaptarse y empezar a cantar en inglés, no sé qué, más pop, para entrar en ese mercado. Aquí no, aquí hubo una postura clarísima desde el comienzo y explícitamente dicha, no papi, no, yo no voy a cantar en inglés. Entonces, y otra cosa también, o sea, el tema de las entrevistas, o sea, no solamente es cantar, sino hablar, que él estaba en entrevistas eh, en espacios mediáticos anglohablantes, ocupando el espacio en español, o sea, como si hubiera un espacio del inglés y él ocupa ese espacio y planta una bandera con el español. Y me perdonan la metáfora de invasión territorial, pero es un poco así, ¿no? Estoy ocupando este espacio en español Mira que el y presidente de los Estados Unidos se pone furioso. se pone súper furioso y están ahí queriendo tomar unas medidas legales. Entonces, Porque lo ay, ven como invasión, perdóname que te interrumpa, porque lo ven co- como invasión. lo Ujú. ven como invasión. Entonces, algo que yo he percibido y Yorel Meléndez en una entrevista esta semana dijo algo, dijo, el mercado estadounidense está cambiando para acoplarse a Bad Bunny. Y yo lo percibo lingüísticamente. El año pasado, si bien él se metía en las entrevistas, que si Jimmy Fallon y Stephen Colbert y Saturday Night Live, y hablaba en español y los interlocutores más o menos le contestaban, yo creo que el año pasado era un poco más como mirarlo como una curiosidad, un poco. Este artista, pues bueno, vamos a interactuar en español. Ya ahora en el 2026, un año más tarde, yo percibo casi una normalización de que haya una entrevista en inglés y haya esta persona en español y el entrevistador empieza a interactuar. Lo veo más normal, o sea, como una normalización de una dinámica comunicativa multilingüística, multicultural. Tenemos en los Grammys a Trevor Noah, que se puso a cantar en español. En la entrevista del Super Bowl también los entrevistadores en un momento le dicen tranquilo, tranquilo. Eh, y entonces acá en el Super Bowl, pues wow, el evento deportivo y mediático más grande de los Estados Unidos y un poco icónico de la cultura estadounidense ocurre en español. Pues me parece que de alguna manera esa dinámica de poder ha cambiado, o está cambiando lingüísticamente. Y nuevamente, no para suplantar una lengua con la otra, sino para dar dar cabida a los idiomas y ver los idiomas como puentes de comunicación. Eh, y a Sí. nivel de música, bueno, ustedes dirán también, pero Lady Gaga, aunque no cantó en español, pero adaptó la música a la salsa, o sea que ese ajuste. eh, Claro. ujú, Claro, y muchas cosas interesantes de lo que tú has dicho. Primero, ¿verdad? Que creo que hay un reconocimiento por parte incluso de la gente, de los entrevistadores como Trevor Noah, Jimmy Fallon, Stephen Colbert, que lo entrevistó y él habló español también, de que saber muchos idiomas es bueno, de que no te hace menos, te hace más inteligente. exacto, ¿Verdad? Que te hace más como persona, como cultura, de que no es una pérdida de algo, es una ganancia de algo. Y un de poco acuerdo, me lleva a los otros territorios, los territorios como en San Tomás, que el inglés es tan diferente al inglés que se habla en Estados Unidos, porque, ¿verdad? Tienen sus propias palabras, sus propios dialectos, un acento fuerte. En el Pacífico, que están haciendo muchas, en las Marianas, están haciendo muchos esfuerzos por rescatar su lenguaje chamorro, el lenguaje carolinian, que también se habla en North Mariana Islands. Este,
Y que un saludo, no sé si está viéndonos, a Betances de Guam. Hay un señor que se llama Betances en Guam que empezó un instituto de cultura en Guam allá con su esposa de Guam, Chamorra, Betances de Mayagüez, y está en Guam hace muchos, muchos años. Saludos. Y esta cuestión de cómo rescatar estos lenguajes porque nos hacen más, no nos hacen menos. Luego de que se prohibió allá, igual que en Puerto Rico, hubo un tiempo en que se prohibió hablar inglés en la escuela, allá se prohibía hablar chamorro de que los arrestaban, que no podían hablar chamorro, y ahora están luchando por rescatar. Y los fabulosos de Samoa que han logrado guardar su lenguaje samoano y son los más que han tenido esa oportunidad de guardar su lenguaje. Pero yo pienso, y no quiero, ¿verdad? Dominar la conversación, pero por ejemplo que hay mexicanos, mexicanas, nosotros crecimos viendo televisión mexicana. ¿Quién de nosotros no se crió con el Chavo del Ocho? Nuestro español tiene mucho de mexicano. Cuando yo voy a la Ciudad de México, yo me siento súper en casa, porque nosotros crecimos con televisión mexicana. Vimos las novelas mexicanas. Vamos a Estados Unidos y como tú dices, Maya, no solamente nuestros artistas tuvieron que ajustarse al inglés, también cuando hablaban español, tenían que limpiarlo para que fuera un español más, se llamaba vernacular, un español vernáculo, algo así. Usualmente era el español más mexicano, y en el mismo México le cortaban a su acento para hacer un español más limpio, entre comillas, Sí. ¿no? Y pues Ujú. nada, yo pienso que y voy a compartir mi parte favorita. Los mexicanos, mexicanas de Estados Unidos no deben de sentirse que porque el español puertorriqueño fue el que entró al Super Bowl, no los representa. Al revés, es que él entra con un español puertorriqueño, pero entra para hacer unas denuncias, para reconocer el concepto de latinidad, pero también el reconocer la realidad del latino en Estados Unidos cuando le da el Grammy, que es el momento más preferido, cuando le da el Grammy al nene que lo está viendo en la televisión. Todo el mundo pensó que el nene era el conejito, este muchacho, el Liam Conejo, que había sido arrestado. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Además de que se parece. Es la realidad que se está viviendo en Estados Unidos está bien fuerte por los latinos y latinas, latines. Y creo, ¿verdad?, que hay que reconocer esa hermandad, que esa diferencia en nuestro acento, en nuestras palabras, no nos hace menos, nos hace más como personas, como humanidad. Hugo, para no cortar Iba, tu tiempo, cuéntame cuál fue. iba ¿verdad? Seguir con lo que estaba planteando Maya. En cuanto al idioma, porque me hice la misma pregunta en cuanto qué ha pasado, ¿verdad? A nivel social, a nivel mundial, que hay una mayor apertura al español, especialmente. Claro, la valentía de Bad Bunny de decir yo hablo español y ya, porque yo lo hacía en muchas ocasiones, como estaba en Estados Unidos, pero claro está, yo hablaba con mis estudiantes en el salón, que no es lo mismo que tener esa plataforma. Y claro está, yo creo que esto refiere también a un proceso de globalización donde, por un lado, se habla de, ¿verdad? De que se van a desdibujar las culturas, pero a la misma vez, y es el fenómeno de lo local, a la misma vez hay una reafirmación de lo local. No obstante, eso no limitaba las relaciones de poder que existían ¿verdad? En el idioma, en los mismos países, y por lo tanto, el inglés seguía siendo la lengua franca. ¿Verdad? Seguía siendo, creo que se dice así, ¿verdad? La lengua que se utilizaba para comunicarnos en todas las plataformas y así por el estilo. Y Bad Bunny, y me parece que sí, va a ser un fenómeno que se va a estar repitiendo. Yo estuve recientemente viendo una entrevista que le hicieron a Raúl Alejandro, que es otro de los artistas urbanos en Puerto Rico, que habla su inglés, pero inglés que, ¿verdad? Que aprendió aquí en Puerto Rico, como todos nosotros, que, bueno, hay jóvenes que hoy en día hablan inglés y español como si no nada, pero en el caso de mi generación, que no hablamos inglés para absolutamente nada, o muy poco, pues tengo tropiezos en el inglés cuando la pronunciación es distinta, o tengo menos vocabulario para elaborar lo que quiero decir. Este,
Y le hacen entrevista a Raúl Alejandro en Apple, y en Apple sí, en Apple Music me parece que era, y hizo, tiró frases en español. Entonces el interlocutor o lo entendía, o tuvo que entenderlo, o tuvo que de alguna manera contextualizar lo que le dijeron, y pues seguir la entrevista, que es lo que está haciendo Bad Bunny. Así que hay esta cuestión de este fenómeno de la reafirmación local y la aceptación de lo local dentro de estas dinámicas que siguen siendo de poder, porque están establecidas con relaciones de poder. Por otro lado, tú estabas mencionando, ¿verdad? Voy ahora a lo que me llamó la atención y qué sé yo, porque tengo dos lecturas, una lectura que me apela a la razón y una lectura que me apela al corazón, ¿verdad? Este, la denuncia, en la lectura esa que me apela a la razón, la denuncia del colonialismo claramente está presente de una manera sutil en esa presentación. Ahora, o sea, darle esa responsabilidad a Bad Bunny en cuanto, ¿verdad?, a los vínculos que pueden existir con otros territorios que estamos conscientes de que existen. Pues quizás, ¿verdad?, no puedo, sería especular cuál es la intención de él en cuanto a la denuncia, pero sí siento que hay una responsabilidad en esa representación, porque si de los territorios, si no me equivoco, Puerto Rico sigue siendo de los territorios de mayor población, y de mayor presencia en los Estados Unidos. Y una presencia histórica, ¿verdad? Con comunidades establecidas en Nueva York, ahora en Orlando y en otras partes de los Estados Unidos. Y no tienen idea en ocasiones. Yo viví 15 años en los Estados Unidos y yo era mexicano, ¿verdad? Porque, pues, como me veo principalmente. Y te conviertes en brown people, ¿verdad? Y entonces todo eso tiene una carga para cuando tú viajas, te bajas del avión y de momento eres brown black people y tú dices, ¿y cómo es este asunto? ¿Verdad? ¿Cómo son las dinámicas sociales? Porque en mi Puerto Rico las dinámicas son distintas, ¿verdad? Porque tenemos la continuidad racial y así por el estilo. Entonces, el que se visualice, ¿verdad? Ese aspecto de los territorios me parece que es importante porque hay algo sí que ahora tú estás trayendo, ¿verdad?, a colación y estás vinculando lo que estamos haciendo con los otros territorios. Pero nosotros mismos en Puerto Rico tenemos un gran desconocimiento sobre los otros territorios que existen, territorios no incorporados que existen en los Estados Unidos. O sea, aquí no se habla. O sea, tiramos una piedra y no sé si incluyen las Islas Vírgenes dentro de los territorios de Estados Unidos, pero me parece que sí. Tenemos comunidades puertorriqueñas de Santa Cruz, un vínculo cultural y histórico con Santa Cruz. Y nosotros no mencionamos absolutamente nada de eso. Claro, aquí hay algo también, siguiendo esto lo que tú me dices, de cómo que impresionó el aspecto este, de performance. Claramente las denuncias cuando hubo el apagón, la canción del apagón en particular, ¿verdad? Porque los que vivimos aquí, pues lo experimentamos. Estoy seguro que algunos otros compañeros que han vivido en otros países donde hay tifones y situaciones parecidas, pues también pueden haberse identificado. Claro, yo creo que 13 minutos es difícil para la contextualización. Para tú mirar los postes, yo he visto por ahí la gente diciendo que son las tres cruces, que Cristo está en el medio y que Bajabá está al otro lado. Y yo digo, ya lo sabes, bueno, venga, hay gente que hace una lectura que tú dices, "Bueno, vamos a respetar la lectura de todo el mundo". Pero claramente si conoces el contexto, sabes, si no conoces el contexto es más difícil. En cuanto a la parte de que me apeló el corazón, por alguna razón me apeló cuando salió Ricky Martin, me dio una cosita en el corazón, me apretó aquí. Y yo decía, diablo, primero que Ricky Martin, sí, es puertorriqueño, pero Ricky Martin no es el representante, pero es abiertamente de la comunidad LGBTQ en los últimos años y fue invisibilizado por mucho tiempo y él lo supo, él lo sabe, públicamente se dio ese caso. El que cantara la canción, ¿verdad? Que nos vincula con Hawái. Y bueno, quizás para una generación como la mía, que Ricky Martin fue tan importante, no por Ricky Martin únicamente, sino por la trayectoria de Menudo, Ricky Martin, porque decimos no hay un Bad Bunny sin Ricky Martin, pero Menudo, sin que hubiesen los canales de distribución, de streaming y todo ese tipo de cosas, llenaban estadios en Brasil, que es uno de los países más difíciles de llenar, ¿verdad? Y sobre todo aquel niño que levantaron de la sillita, porque cuántas fiestas no fui en mi casa que me dejaron en la Ay, sillita. sí, esa parte me gustó mucho. Ahora, hay una tensión aquí interesante, si me permites, o seguimos con otra cosa. No, sigue, pero yo quiero reaccionar a algo que dijiste muy importante. Sigue Eh, y y terminamos. ese es el asunto de que hay un elemento cuando le entrega el Grammy al niño, Sí. precioso, precioso, me apeló el corazón.
pero también es la narrativa de la meritocracia, ¿verdad? Es la narrativa de que si te esfuerzas mucho, trabajas mucho, mucho, vas a lograrlo. Y eso tiende a invisibilizar un poco el asunto de los problemas estructurales. Sin embargo, él también apela a los problemas estructurales. Por eso es que hay una tensión dentro de la misma, dentro de del mismo performance. No sé si estoy estirando la lectura, ¿verdad? Porque a lo mejor Ya. simplemente, pero bueno, claramente cuando a ti te entregan y una de las partes de los mensajes más importantes que él se pega a la cámara, así como estoy haciendo yo ahora, era lo de cree en ti, ¿verdad? Que algo así era sí que cree en ti, que es lo que te dicen en todas las grabaciones, cree en ti. Y dice, sí, pues cree en mí, pero ¿quién soy yo dentro de esta sociedad? Soy negro, soy blanco, soy pobre, soy homosexual. Entonces, todos esos componentes y dimensiones del ser humano se insertan en una estructura que tiende a obstaculizar. Ya no, yo no quiero ser negativo, por otro lado, claramente es importante ver todo el esfuerzo que es importante, pero es que la meritocracia te taladra la cabeza de tal manera que invisibiliza los problemas estructurales que existen y que te complican la vida o te la hacen más compleja. Sí, claro, y te entiendo, Hugo, tu observación y la comparto hasta cierto punto, pero a la misma vez, de nuevo, es como tú dices, está eso, pero también está lo otro, reconociendo Y los una problemas tensión, estructurales. Entonces, cuando tú dices que Puerto Rico somos el territorio más grande, sí, es la realidad. Puerto Rico es el territorio, tiene 3.2 millones de personas. Los otros territorios tienen 0.4 más, o sea, juntos 400.000 personas. Entonces, igual el ser tantos y ser tan ruidosos y haber llegado tan lejos, nos llega a nosotros con una responsabilidad, Hugo. Y eso es lo que yo digo. Ustedes, como tú dijiste, las Islas Vírgenes nos queda al lado. Pero quién sabía de nosotros aquí? Yo no lo sabía antes de trabajar en Right to Democracy, que en las Islas Vírgenes tienen el mismo problema de electricidad que hay en Puerto Rico y que están considerando privatizar su sistema eléctrico. Y yo acá diciéndole, no, no lo hagan. De que estamos viviendo los mismos huracanes, de que para que ellos reciban ayuda tiene que pasar por Puerto Rico primero, de que ellos se sienten completamente ignorados por nosotros, porque es que nosotros los ignoramos. Y a la misma vez existe un día en octubre que se llama Virgin Islands and Puerto Rico Friendship Day. Eso nosotros no lo sabíamos. En vez del Día de la Raza, es el Puerto Rico and Virgin Island Friendship Day. Y eso lo tendríamos que estar nosotros celebrando. O sea, yo lo que digo es que el tú decir que podemos, es como el chiji, chija, chijajaja, como esta cuestión de que podemos, también yo creo que es una energía necesaria, no solo para los puertorriqueños y puertorriqueñas, sino para todos nuestros pueblos que han sido invisibilizados y achicopalados para poder decir, mira, yo he llegado a un punto, tengo una responsabilidad. Yo llego hasta aquí, tengo una responsabilidad con mi hermano, mi hermana, mi colega, que está pasando por las mismas cosas que yo. Y realmente para Right to Democracy es una prioridad, como nosotros y a través de la coalición cross territorial damos a conocer estas relaciones que tenemos no solamente con la gente del Caribe, los de Virgin Islands, pero los de Guam y los del Pacífico, American Samoa y Northern Mariana Islands, que bendito, tengo que decir, me llegaron textos de gente que se sentía, ¿por qué no incluyeron nuestras banderas a lo último? Porque ellos querían estar allí, porque se sienten identificados, porque se sienten que son parte de esta historia, porque lo ven. Y nosotros por no saber, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Además de que el mensaje de América era América, como dice Maya, recobrar esa palabra, pero son otros 20 pesos. Adi, Bueno, pero una cosa, sí, también, y no, ¿verdad? No voy a dirigirme tanto hacia
Pero vos tengo una pregunta o una preocupación y es que el trabajo de Bad Bunny también está anclado en un nacionalismo, puede ser criticado, pueden decir que podrían decir que es un nacionalismo banal, ¿verdad? Hay mil críticas sobre eso. Eh, y lo que, ¿verdad? Yo no sé cómo se traduce ese nacionalismo cultural, vamos a ponerlo de esa manera, a los otros territorios, ¿verdad? Si en estos otros territorios que tú mencionas hay movimientos de afirmación cultural, pero no solamente de afirmación cultural, esa es la diferencia, es de afirmación nacional. Porque no todos somos que estamos celebrando una cultura, mi lectura es de Puerto Rico. No estamos celebrando una cultura que pertenece a un espacio más grande en la América continental, sino que estamos celebrando una cultura que es distinta y diferente y que pide autodeterminación. Claro, Ujú, hay otros 20 pesos ahí, ¿verdad? Y entonces eso entraríamos en otras discusiones, cómo se traduce esa afirmación cultural que puede tenerla un chicano, ¿verdad? Pero la afirmación cultural de un chicano en Chicago de Aztlán o en San Francisco no es la lucha de la afirmación nacional que hemos tenido históricamente acá en la isla. ujú, Es complejo porque claramente tenemos una relación tan estrecha con los Estados Unidos y no podemos perder perspectiva de que hay unos millones de personas puertorriqueñas que viven en los Estados Unidos. No se trata de definir la puertorriqueñía, se trata de hablar del reclamo nacional que existe históricamente acá y no sé cómo ¿verdad? Hay unos vínculos o cómo se traduce eso en otros espacios. Y no sé si quieres pasar a otro tema, ¿verdad? No vaya a ser que yo diga. No, sí, no, me parece que hay mucho de qué hablar y mucho de nosotros conocer dentro de las culturas de los distintos territorios de Estados Unidos también. O sea, hay mucho tela para cortar y es mucho tema de qué hablar. Y yo quería regresar, darle oportunidad a la gente a contestar las preguntas antes de dejar con la última pregunta. Yo vi aquí que hay una pregunta preguntándonos qué pensamos de Lady Gaga en el halftime, si alguien piensa algo. Si tenemos todo un día de los territorios, no, no tenemos un día de amistad de los territorios, Annalí. Tenemos que crearlo, debemos de crearlo, sería una buena idea. Pero ¿qué pensamos de Lady Gaga en el halftime show? ¿Quién quiere atender esa pregunta? Te soy honesto. Bueno, bueno, pues esto es una conversación entre amigos y amigas. No sé Por eso te digo, por eso te digo, Maya soy o honesto. Emanuel quieren también decir, yo también puedo decir algo. A mí, bueno, en términos emocionales, ¿verdad? Canta muy bonito, pero ni fu ni fa. No sé Ni cómo fu- van a traducir eso el intérprete, pero ahí tenemos al lingüista, ni fu ni fa. En el sentido de que sí, que yo creo que se utilizó estratégicamente para apelarle al público estadounidense, cantó en inglés, una mujer blanca, norteamericana, no sé, ha habido críticas, ¿verdad? Por su inclinación al secesionismo, pero eso, ¿verdad? No me consta, podría ser especulación de mi parte. Eh, pero me pareció entretenido, pero realmente tú podrías quitar, bueno, desde mi punto de vista, de preguntar, la participación de Lady Gaga con la salsa y no le quita nada al performance. ¿Sabe? Eso fue un elemento que es muy bonito, pero ni fu ni fa. Emanuel o Maya, ¿quieren decir algo sobre eso? A mí me gustó. A mí me parece que sí fue conciliador. Me parece que fue una forma de establecer algo que es muy importante, que es que yo creo que la postura de él ha sido, yo no tengo ninguna guerra con el pueblo estadounidense. Ujú. Yo tengo una opinión distinta a la que nos han intentado inculcar de que nosotros no somos lo suficientemente valiosos. Esa ha sido su postura, ¿verdad? Y pues lo vemos súper radical, pues porque en una plataforma tan grande como la que él tiene, no hemos tenido una persona que haya sido tan enfático en relación a eso.
A mí Lady Gaga me parece una de las artistas más talentosas que tienen las Américas. Que siempre ha trabajado con un poco de irreverencia. Así que ella haya cruzado un poco a ese sabor latino, a mí me parece que dice, mira, ustedes se pueden acercar más acá, igual que nosotros nos podemos acercar más allá. Y al final seguimos siendo la raza humana. Yo creo que trasciendo un poquito esas barreras fronterizas, y nos une más, ¿entiendes? Igual es mi postura, yo no tengo ninguna guerra con el pueblo estadounidense, con sus líderes y con su milicia, tienen un enemigo a muerte en mí, pero con el pueblo, si de algo yo los puedo acusar muchas veces es de ignorancia, lo mismo que con el mío. El problema más grande, o yo creo que el truco más poderoso que tiene el coloniaje, es la falta de educación. Una vez la gente se educa, se entera, se empodera y empiezan a cambiar las cosas. Por eso es que yo estoy participando de cosas como esta en realidad. Emanuel, de verdad que aprecio mucho tus palabras porque tú has dicho algo clave. ¿Y qué es el truco que tiene el coloniaje? El truco que tiene el coloniaje es la ignorancia, pero también es una manera de ponernos unos en contra de otros. Es unas relaciones tóxicas. En Right to Democracy, nosotros impulsamos el tema de la libre determinación desde una perspectiva no partidista e ideológica, porque nosotros pensamos que cada territorio tiene el derecho de decidir cómo debe ser esa relación dentro de de sus procesos políticos, cómo debe ser esa relación con Estados Unidos, y nosotros no impulsamos ninguna solución final al proceso de la libre determinación. Y en ese sentido, yo he encontrado que en estas conversaciones, el tener, el educar y a través de la educación, el lograr que personas que son distintas a nosotros se vuelvan aliados, aliadas, aliades, es bien poderoso. Porque el tema de el imperialismo, el racismo, la democracia, la extracción, no solamente afecta a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas. Es algo, ¿verdad?, que afecta a través no solamente de los territorios, pero a muchas comunidades en Estados Unidos también. Entonces, cuando se educa, cuando se habla, cuando se incluye, podemos cruzar barreras donde esa toxicidad un poco se aliviana y podemos tratar de trabajar estos asuntos desde espacios comunes, desde espacios comunes. Así, yo aprecio mucho, ¿verdad?, que tú digas eso, porque el puertorriqueño sea estadista, el puertorriqueño sea estadolibrista, el puertorriqueño sea independentista, que ama a Puerto Rico, am- ama esa ganas de echar a Puerto Rico hacia adelante y que la electricidad funcione y que las personas tengan unos derechos humanos básicos. Y Lady Gaga, Hugo, pues en ese sentido pues puede apelar a una población que mira el momento ahí y dice, wow, ella también está, ella entiende, ya está incluida. Esa yo creo que es mi opinión de la inteligencia de poner a una personalidad como ella, que es aliada, ¿verdad?, a lo que Bad Bunny está haciendo y lo apoya y ha estado ahí como parte del show. Creo que fue una estrategia bastante puntual. Ya estamos acercando, no, ya, Dios mío, ya son las 5:38. Ok, vamos a pasar a la última pregunta que yo quería un poco que ustedes compartieran con el público. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pasó este momento grandioso. ¿Qué ustedes esperan? ¿Dónde las personas pueden aprender más? Lo que queremos seguir hablando de estos asuntos. ¿Qué son sus consejos? No sé, Maya, te lo voy a pasar a ti primero porque no te he dejado hablar hace mucho. Y después Bueno, Emma y después Hugo cierra. pues yo pienso,
Bueno, yo pienso que la gente interesada está convocada y hay información suficiente, o sea, hay mucha información y la pueden consultar de diferentes niveles, perspectivas, etcétera. Quiero coger la pregunta un poco para como que enfocarla en cuál es la propuesta de acción. O sea, me suena a, ok, todo esto pasó, se consignó este momento emocional de Puerto Rico, todas estas emociones tan compartidas por tantos de nosotros, ¿verdad? Que se capturaron en el disco, en la residencia, o sea, sentimientos bonitos, ¿no? Como ese amor inefable que está más allá de la palabra hacia el país, como el reconocimiento y el respeto y el agradecimiento a los que vinieron antes, esa mirada a los abuelos, a los papás, el cariño entrañable con los amigos y a la misma vez todas esas emociones desgarradas, ¿no? Por la emigración, por el desplazamiento. O sea, se consigna ese momento, además de los componentes históricos y sociopolíticos que se señalan. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Para mí, la propuesta está en la acción, en las acciones que ha tomado Bad Bunny y su grupo en estas producciones. Entonces me refiero a, son, son número uno, esa cosa, el asumir quiénes somos, punto y se acabó, como individuos y como colectivo. O sea, este soy yo, así hablo, esa, para empezar. Dos, el ser creativo, o sea, ser creativos en lo que sea que nos convoca a nivel individual, ser creativos, porque desde esa gestión creativa, por ejemplo, el mismo Bad Bunny, o sea, ¿qué rige esta gestión? ¿Una agenda de educación política o una gestión creativa? Yo creo que la gestión creativa desemboca en esto, ¿no? Entonces, darnos el espacio de ser creativos, cada uno en lo que nos corresponda. Eh, Número tres, colaborar, o sea, la colaboración ya de, no institucional, porque es que también estamos en un contexto ¿verdad? De la disolución de las instituciones tradicionales, o sea, que es como volvernos a encontrar en redes, y eso también lo vi en el disco y lo vi en la residencia, o sea, que lo grabaste no en Sony Music, lo grabaste en Río Piedra, en el Pasillo Sonoro, que trajiste a todos estos grupos musicales jóvenes, ¿verdad? Vamos a subir juntos, yo no subo pisando al otro, sino que subimos todos juntos. El tema del puente intergeneracional, que lo vimos también, o sea, la figura de Jacobo Morales que tiene 90 años. O sea, aquí también hay unas redes, unas colaboraciones entre generaciones, Gilbertito, Ednita, o sea, los demás que él invitó. Em, Así que por ahí es que yo veo una invitación a todos nosotros. Y que de ahí, me parece que de ahí algunas personas, ¿verdad? La gestión será educativa, política, y algunas personas será otra. Ujú, Maya, por has ahí voy. señalado unas intersecciones tan importantes educativas. Y me tocó la generacional, porque es que incluso cuando yo vi, después surgió un video de Ricky Martin abrazando a Bad Bunny y Ujú, diciéndole, Boricua, gracias, que te quiero mucho y qué sé yo qué. Entonces yo me sentí, sí. porque yo soy generación Ricky Martin y yo creo que todos en este panel somos generación Ricky Martin. Este, Ujú. no, Emma, tú no eres más joven, no te venga, no te haga. Este, No quiere. eh, cuando él lo hace, yo me sentí yo abrazando a todos estos caballotes, caballotas, niños y niñas que están surgiendo, que tienen toda esta energía de hacer las cosas distintas. Ujú, Eh, eh, correcto. y es como que, sí, Boricua, te quiero, ¿verdad? Es como que es esta nueva generación en la cual haciendo, como tú dices, rompiendo estos esquemas con cosas con cosas que no han tenido detenido, una falta de educación, unos rompimientos entre vínculos generacionales que han hecho la cuestión de la creatividad, el arte como un campo social
muy importante y que ahora se está recuperando. Y pues la cuestión de atreverse a decirlo, ¿no? Para mí, de verdad que tienes toda la razón. Y voy a dejar a Emma hablar ahora, pero es que también quería señalar que la cuestión está de que no es solamente nosotros aprendiendo maya. Si ustedes vieran, yo estuve antiel, no, no ayer, sí, ayer, bueno, más o menos, ayer o antiel, en Texas, presentando ante la American Bar Association una moción, una resolución para que la American Bar Association rechace la imposición unilateral de la minería de suelos profundos en el Pacífico. Porque se está imponiendo, y esto le puede pasar a Puerto Rico en cualquier momento, igual que están imponiendo la militarización, todo eso. Y yo cuando mencioné a Bad Bunny, porque yo utilicé yo, ¿por qué una boricua está aquí parada hablando de esto ahora mismo cuando esto afecta a los territorios del Pacífico? Ustedes vieron el show de Bad Bunny y todo el mundo, ¡guau! Y yo, o sea, yo me quedé estupefacta, porque no es solamente un momento de reckoning, de reconocimiento interno para el puertorriqueño y la puertorriqueña, es un momento de reconocimiento para los estadounidenses de diferentes razas, de diferentes culturas, que se ven también reflejados en ese mensaje. A veces Entonces, a ve- es un momento de aprendizaje, de reckoning también para un montón de personas más allá de nosotros, ¿verdad? Como cultura, ese momento especial que ha sido para nosotros y nosotras. Hugo, voy a dejar hablar a Emma para que me diga qué es lo próximo y después te dejo para que cierres tú y acabamos la conversación. Voy a ser lo más conciso posible. Mira, decía mi maestro más importante, Ramón Luis López Rivera, Ramón López, que la plena es la reacción o la contestación artística, musical, a la invasión estadounidense militar a nuestro país. Esto, yo creo que lo que Bad Bunny hizo cerrando con un montón de personas levantando sus banderas, tocando plena, tocando de tirar más fotos, una canción que evoca muchísimos sentimientos. Yo lo vi en 31 funciones corridas, la gente llorando, plegado, ¿sabes? Con esta canción habla de la fuerza del colectivo, de que reconocernos como una Latinoamérica poderosa, una Latinoamérica que puede por sí mismo, es bien importante. También añado que si nosotros hemos sido colonia por siglos, primero de España y después de Estados Unidos, y aún así, cosas como la conversación que estamos teniendo hoy se mantiene, es porque de nuestro lado está la justicia. Han tenido todos los recursos posibles para hacernos sentir desplazados y ni aún así lo han logrado. La resistencia está bien vigente. Yo creo que eso es una reafirmación de que es de esa forma y que cada cual desde su trinchera lucha. A mí me dieron el pandero de plena que tengo aquí. A ti te dieron pues la academia y así por el estilo, hasta el que vende el Inver en el balcón de su casa puede seguir queriendo tener un mejor país, no solamente para Puerto Rico, sino para todos los territorios colonizados, que reconozco que es muy discriminatorio ese trato, y espero que esto nos sirva de motivación para seguir luchando. Me encantan tus palabras, Emma, y evoca el concepto de la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana que está reflejada y que le llega al corazón de todas las personas que sienten en esas palabras y se sienten identificados. Y tengo que decir que en toda Latinoamérica y en todos los territorios, el desplazamiento, el ver a gente irse, tener que irse para poder, ¿verdad? Tener una vida digna, y todo, ¿verdad? Lo que conlleva la migración y todo lo que se está viviendo ahora mismo en Puerto Rico, en los territorios y en Estados Unidos, con ese movimiento antimigratorio, como si eso no fuera una realidad íntegra de lo que es la existencia misma de Estados Unidos como nación, en un momento donde se va a celebrar el 250 aniversario de ellos haberse independizado de Gran Bretaña, precisamente porque estaban migrando de allá.
Es bien significativo, ¿no? Ese concepto de la dignidad humana que no se calla. Así que de verdad que gracias, Emma, por traer eso. Hugo, te lo tiro a ti. ¿Qué es lo Voy a próximo? ser, voy a ser bien breve también. Primero quiero reconocer un comentario de uno de mis estudiantes, Steven Rodríguez, que no tenemos tiempo para discutir en estos momentos, pero lo Ay, lo discutiremos en el veo, salón de sí. clase Sí, sobre gracias. blancamiento. Así que te lo agradezco, Steven, y ya hablaremos en el salón. Quiero sintetizar un poco, porque tanto lo que dijeron los tres, en el sentido de que hay un doble efecto aquí. Por un lado, lo que está planteando Emanuel, sentido del colectivo, importantísimo para llevar a cabo cualquier acción. Si los poderosos tienen el Estado, como todos tenemos a nosotros, ¿verdad? Y ese aspecto aglutinador de Bad Bunny, que a través de su entretenimiento nos brinda ese espacio, nos brinda ese pegamento. Música ha existido de protesta anteriormente. En Puerto Rico, en América Latina y en otras partes del mundo ha habido protestas, músicas de protesta, músicas con conciencia social, muy panfleteras, y no necesariamente han aglutinado y han creado esta idea, ¿verdad? De que podemos y que de esta unidad. Y por otro lado, uniendo lo que tú estás diciendo, Adi, bien importante, de el reconocimiento de nuestra existencia. Y ese reconocimiento de nuestra existencia en conjunto con ese elemento aglutinador es devastador. Porque la posibilidad de lo que tú estabas comentando, que fuiste allá a American Bar Association a hacer un planteamiento, una moción, y que quizás hace 5 años atrás, dice, bueno, sí, te ubican, socialmente te ubican a esta puertorriqueña, que sí, puede ser abogada, pero una puertorriqueña, hay una ubicación social. Y Bad Bunny ha podido, él y otros, ¿verdad? Ha sido una voz cantante, porque no ha sido el único, esto es un trabajo de muchos años, ha podido que tengamos un reconocimiento y no necesariamente un mal reconocimiento de la sociedad norteamericana, porque de nuestra existencia sabían, pero cuánto daño nos hizo por mucho tiempo las percepciones que tenían de los latinos en términos generales, de los puertorriqueños con las películas y el estereotipo, todo ese tipo de cosas. Así que en ese sentido, pues yo quería por lo menos traer eso a colación, que la educación que se da en conjunto con un reconocimiento. Entonces es un tome y dame. Interesante que podría, de alguna manera, por lo menos ser más contestatarios ante esta situación. Me encanta cómo tú lo caracterizas como que nos ubica dentro de un contexto donde no éramos vistos muchas veces, nunca. Eh, Creo que ha sido un proceso que empezó con los huracanes Irma y María, que de momento descubrieron que Puerto Rico existía y se ha convertido, ¿verdad?, en tema que ha ido creciendo y con Bad Bunny pues explotó de una manera que ni nosotros mismos no nos podemos creer. Nos ubica. Pero yo pienso también, y con esto, si no hay más preguntas del público, vamos a ir cerrando. Yo pienso también que nos ubica en en un momento histórico bien específico de Estados Unidos. Nosotros en Right to Democracy, que estamos trabajando y hemos trabajado por la libre determinación de las personas eh, desde primero yo a nivel local de Puerto Rico, pero ahora desde una perspectiva de frente a Estados Unidos y de interterritorial, cross territorial. Este, Era difícil como que hacer llegar o hacer entender a un estadounidense de a pie que también tiene sus problemas y su trabajo y sus cosas, lo que es nuestra realidad. Entonces, de momento, de 2 años para acá, con ese contexto tan fuerte que se está viviendo en la nación norteamericana, con un gobierno que está oprimiendo a los suyos de una manera bien patente y fuerte y en contra de la dignidad humana de muchas personas que están allí. Este, eh, hay una oportunidad, o por lo menos yo veo, y mi colega Neil Weir, que lo veo que está conectado,
vemos una oportunidad de decir, es que lo que tú estás viviendo allá, nosotros lo hemos vivido por más de 500 años, que es la gobernanza unilateral, impuesta, violenta, extractiva, que viola los derechos humanos de las personas. Así que esto es un momento de hablar. Es un momento de bien importante de analizar y por eso es que nosotros le hemos dado este valor al trabajo de Bad Bunny y me encantaría poder seguir comunicándome con él y con su equipo si es posible para poder hablar más sobre el valor de este trabajo. Porque su trabajo no es, o sea, se ubica en un contexto histórico bien fuerte, donde Estados Unidos mismo está cuestionando esos mismos valores de consentimiento del gobernado y de somos iguales, y lo están cuestionando en un momento donde cumplen 250 años de existencia y está siendo cuestionado con ayuda de un puertorriqueño, y un puertorriqueño, una puertorriqueña. O sea, y esa Neil y yo no nos lo podíamos creer, o sea, cómo el trabajo de Right to Democracy, que es impulsar un reconocimiento en Estados Unidos de que existimos colonias, de que eso no debe ser así y que debe de cambiar. O sea, es como nuestro impulso, cómo nosotros podemos causar eso allá para que haya un compromiso político por un cambio a nuestra relación con Estados Unidos. Cómo esto se ha multiplicado gracias a una obra artística maya, porque sigue siendo, como tú dices, una obra artística de un muchacho de Vega Baja que comenzó como bagger en una tienda y que ahora está número 1 en todo el mundo. Así que nada, ¿qué viene ahora? Estoy loca por saber, quiero ser partícipe y seguir estas conversaciones con todos ustedes desde como tú dices, Emma, desde el boricua, desde la escuela de la plena Tito Matos hasta las universidades, las plazas y poder tener estas conversaciones desde una perspectiva de las cosas que nos unen y que nos están uniendo para defender la dignidad de nosotros, los puertorriqueños, puertorriqueñas, pero también los humanos, las humanas, las personas de todos los territorios de Estados Unidos y de Estados Unidos mismo está struggling, está sufriendo, ¿no? Pues es un momento histórico que tocaba pasar y hay que defender dignidad. Así que nada, muchas gracias a todos ustedes. No sé si alguien quiere decir otra cosa. Tenemos Esto, una pregunta que ajá, tiene Paola. chat. Ah, una pregunta en el chat. Sí. Tenemos tiempo para ver la pregunta en el chat que dice aquí, will acknowledgement put you at a greater risk of exploitation? Sí, la pregunta en español es que si el ser visto, el ser reconocido nos pone en más riesgo de explotación, sencillamente mi contestación es no. No, yo pienso que la explotación se da cuando se disimula, cuando se oculta, cuando nadie sabe. Ahí se da la explotación más fuerte, porque, como decía Paulo Freire, el autoritarianismo, la opresión es doblemente deshumanizadora. Deshumaniza al explotado, pero también deshumaniza al explotador. Y, no es, y ambos, el explotado y el explotador, tienen que educarse para poder romper con esa deshumanización que le afecta a ambas vidas. Paulo Freire, de verdad, uno de mis autores favoritos porque escribe desde la perspectiva del oprimido una filosofía política que me ha inspirado y que inspira el trabajo que hacemos en Right to Democracy. Y es que si estamos impulsando la humanidad, tenemos que empujar con amor, tenemos que empujar como se roba Bonnie. El concierto, como si hubiera leído Pablo Freire. No hay nada más poderoso que el amor.
¿verdad? Y el amor es loud, o sea, es también pequeño, pero también el amor es potente, es poderoso, es loud, va a estar allá afuera. No, yo no pienso, no sé si hay algo, yo no pienso que el que nos estén reconociendo, de que nos estemos saliendo, nos vaya a poner en más peligro. No sé, porque peligro ya estamos. Es como dice la generación, nos ha quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo, gente, ¿verdad? No sé si hay algo que alguien quiera decir para cerrar. Pues miren qué puntuales somos. Y Emma puede irse a dar clase ahora en la escuela Tito Matos, como quedamos. Muchísimas gracias a todos los amigos o amigas que están aquí con nosotros el día de hoy. Esto es grabado, compartan, va a estar la versión en inglés también. Y amigos, yo espero verlos por ahí en Puerto Rico. Invítenme a una cervecita, invítenme a un plenazo. No se olviden de mí, que aunque me ven por ahí viajando, yo vivo en Puerto Rico. ¿Ok? Así que les quiero mucho, mucho, mucho. Abrazos. Hugo, gracias por traer a tus estudiantes. Maya, gracias, ¿verdad? Por tu conocimiento y por defender el español boricua, que me encanta. Emma, tú sabes que te amo. ¿Ok? Bueno, Cuídense, un buenas abrazo a noches a todos. todos.